Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, programa número 96. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo les va? Hola, Daniela. Hola, Ramiro. ¿Cómo están? Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bien, acá tenemos un programa con bastantes temas para tratar. Tenemos el escándalo en Argentina, ¿no? De los aportantes fallutos, de los aportantes falsos de las campañas en la provincia de Buenos Aires, de Vidal, que lo vamos a desarrollar en la segunda etapa del programa. Pero antes vamos a comenzar con otra noticia no tan buena, ¿no es verdad, Daniela? Una de terror, podemos decir. Vamos a comentar una noticia publicada en página 12 del 21 de julio de 2018. La periodista es Mariana Carvajal y ella lo titula Sin derechos por fundamentalismo. Nosotros desde una perspectiva jurídica podríamos decir, ¿no es cierto?, las invisibles relaciones del derecho, la moral y, ¿por qué no, la política, ¿no? Esto es un caso que transcurre en la provincia de Córdoba. Una niña de 13 años llega a un hospital ya con un embarazo de 32 semanas. Bueno, la niña tiene 13 años. Por supuesto, es una violación, es el padre, ya está detenido, la situación está judicializada. Bueno, después de que llega, digamos, que toma intervención el Estado a través de la salud del hospital, la situación que se plantea y que se pone en evidencia es que en la provincia de Córdoba hay un amparo presentado por una asociación civil que se llama Portal de Belén. Portal de Belén es una asociación civil, lo que se denominaría Provida, en donde después que salió en el año 2012, ¿se acuerdan? La sentencia de la Corte de la Nación en el caso FAL sobre autosatisfactiva, que de alguna manera dio los lineamientos para cómo proceder en casos de aborto no punible. Esta asociación presenta un amparo en Córdoba solicitando declarar la inconstitucionalidad de la aplicación de los preceptos que bajó la Corte. Del protocolo. Del protocolo de aborto. La cuestión es que la niña llega embarazada, con 7 meses de embarazo, y por supuesto tiene que seguir adelante cursando el embarazo. No se aplica el protocolo y aparte también es muy riesgoso cuando tiene 7 meses de gestación practicar un aborto. Es tan riesgoso para la salud como seguir adelante, digamos. Lo que acá la opina, digamos, la periodista, ella dice que no se practicó el protocolo porque está esta cuestión del amparo presentado por Portal de Belén. Yo creo, porque la noticia no está bien clara, que no se aplicó, no se hizo nada aparte, porque la niña llega con dolor abdominal. Cuando ya llega ya estaba, digamos, con una gestación muy avanzada. Si la niña te cae a la salud pública ya con 7 meses de embarazo, la culpa directamente no la tiene el Poder Judicial. La culpa, de alguna manera, yace en quien abusó de la niña y dentro que fue un abuso intrafamiliar y que no presentó ningún síntoma. ¿Entendés? Cuando llega por dolor abdominal, no saben de qué se trata, descubren que está embarazada. Inmediatamente
toma intervención del Estado, al responsable lo ponen preso, pero la niña, tenemos una niña de 13 años que está cursando un embarazo, digamos. Y en una provincia, acá aprovechan para sacar a relucir, que está vigente y cómo la relación de los jueces con la Iglesia Católica resuelven en una situación que está clara para todo, la mayoría de la doctrina, la aplicación del protocolo de aborto. Y no se aplica. No se aplica. Y vos me estabas diciendo que eso se debía al credo que profesa uno de los miembros del tribunal, ¿no? Claro, Buteler es muy reconocido como doctrinario. En Córdoba y en la doctrina es muy muy seguido, muy respetado, ¿viste? Forma parte del patriarcado jurídico nacional, digamos. Es una autoridad, pero no significa que se pudiera, digamos, hoy con los tiempos que corren, modificar esa posición. Hay una agrupación, ¿no? Portal de Belén, que hizo una presentación. Portal de Belén es una agrupación, es una ONG o una asociación civil que permanentemente está presentando amparos o autosatisfactivas en virtud de lograr impedir que las mujeres dispongan de su cuerpo. Por ejemplo, fue muy famoso cuando presentó para la pastilla del día después, presentó un amparo. Para que no se distribuyera en los hospitales públicos, ¿no? Sí. Y aparte también para que no se distribuyeran ni siquiera, ¿cómo se llama? DIU ni esas cosas no quieren nada. Pretender no es lograr, pero prohibir la ejecución del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el territorio cordobés para evitar la entrega gratuita de cualquier clase de anticonceptivos, desde preservativos hasta dispositivos intrauterinos, el DIU. Sí, no, realmente son grupos que inclusive dentro de la misma religión están las católicas por el derecho a decidir, que están en contra, ¿no? Uh-huh. Están divididos ellos. Sí, y también creo que también una parte que veo que por ahí no está directamente relacionada con esto es la posibilidad que tienen cuando los jueces son colegiados de que puedan adherir al voto y no tengan que desarrollar un voto, porque en realidad uno solo vota y los otros dos adhieren. O sea, no desarrollan un fundamento. Creo que esto hace que también las cámaras como que se reparten los procesos y después resuelve uno y los demás lo adhieren para no, como una manera, no sé si decir de no trabajar, ¿no? Pero porque yo calculo que cualquiera de los otros dos jueces que si hubiese estudiado la causa, no sé si hubiese fallado lo que falló este camarista. Yo creo que hay dos cosas ahí, Osvaldo, que estás diciendo. Por un lado, yo creo que sí, que no quieren trabajar. Y segundo, también porque es una medida protectiva para no darle posibilidad a la defensa a una posible apelación. Al haber una sola opinión, no hay otras posibilidades, ¿no? O sea, también es una forma, cuanto menos más, digamos, ¿no? No, está bien, pero por ahí rompe con el principio que en realidad al ser una cámara colegiada implica que los pensamientos que se presentan en esa resolución no es de una sola persona, por lo cual eso limita las posibilidades recursivas, ¿no? Si vos se lo dejás que uno resuelva y los otros adhieran, como pasa, pero en este caso pasó con un tema así, pero pasa normalmente y usualmente, ¿no? Que se resuelve adhiriendo al voto del principal y después se recorta las posibilidades recursivas y uno no se puede oponer y en realidad es la decisión de una sola persona, es como si lo hubiese hecho un juez de primera instancia o un juez de un tribunal único. Concuerdo con vos exactamente, Osvaldo. Aparte, esa otra de las grandes presunciones jurídicas del derecho, así como se presume que todo el mundo conoce la ley, acá se presume de que la segunda instancia está compuesto por un colegiado, cuando en realidad, como bien decís vos, puede ser tranquilamente nuevamente un segundo juez, digamos, porque los otros adhieren. Claro que sí. Es una ficción jurídica, ¿no? Pero y es eso, una ficción. Y en este caso, inclusive, me parece que la nota no es muy clara y deja como traslucir que en realidad, un poco la idea que vos estabas diciendo, Daniela, era que se enteraron las 32 semanas. Me parece que en realidad como que dejaron que avanzara, deja traslucir, no es claro, ¿eh?
claro, Mira, la experiencia por ahí dice que en otros casos que cuando la mamá se da cuenta, porque no tienen síntomas, porque la nena a lo mejor la mamá no controla si la nena tiene menstruación o no, sí, sí. Cuando llegan realmente es porque no se dieron cuenta. En muchos casos no se dan cuenta y las nenas llegan con un dolor abdominal, piensan que es apendicitis. Eso no es que alguien lo dejó pasar, porque imagínate que inmediatamente el tipo fue preso, o sea que acá fue estaba repasándola y dice que apenas tomaron conocimiento, ordenaron la detención del padre, pero digo que como la nota en su redacción no queda claro si fue realmente... No, porque por eso yo viste que decía que me parece que la periodista quiso montar sobre una noticia la situación aparte que existe en la provincia de Córdoba de que está este amparo de Portal de Belén, pero no es culpa, que es lo que yo te digo, no es culpa del Portal de Belén si la nena llega con las 32 semanas. Eso es lo que por ahí tienen algunos periodistas, que la persona que lo lee no tiene por qué ser especialista en derecho, la confunde. Bueno, hacemos una pequeña pausa musical, gente. Dale. Hoy vamos a escuchar solo mujeres cantando. Vamos a comenzar con una cantante brasilera llamada Luigi Luna y un tema que se llama Baño de Folias. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 tanta volta pra nenhuma resposta. Nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Oh, para raio, bete branca, assa peixe, abre caminho, patchouli. Para raio, bete branca, assa peixe, abre caminho, patchouli. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, esta babá, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 tanta volta pra nenhuma resposta. Nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Oh, para raio, bete branca, assa peixe, abre caminho, patchouli. Para raio, bete branca, assa peixe, abre caminho, patchouli. Para raio, para afastar o mal, para afastar inveja, para trazer
Bueno, vamos a cambiar un poco la información, vamos a hablar de una noticia política, una buena noticia política, una adentro. Y se relaciona con la situación procesal de Lula da Silva. Parece que esta historia la venimos repitiendo siempre, ¿no? Con una de las causas que le lleva adelante el juez Moro en Curitiba, porque supuestamente habría favorecido Lula a la empresa Odebrecht en algunos contratos para que le reformaran una casa quinta aquí, una ciudad serrana aquí en Atibaia, que está muy cerquita acá de San Pablo, que tampoco es de Lula. La casa. La casa es de un amigo de Lula que le dijo: Lula, podés usarla cuando vos quieras, vení cuando vos quieras. Y Lula fue, iba con la familia, compraron 2 triciclos de pedal, ¿saben? Y el famoso barco de aluminio que salió en todos lados, que era el famoso barco de aluminio que le decían que era la gran propiedad del expresidente Lula. Y inclusive la usaba también como depósito de algunas cosas que él había ganado a título de presidente cuando iba a los países extranjeros y le hacían obsequios, ¿no? Entonces, la pericia pedida por el juez Moro determinó que esos 700.000 reales que Moro sospechaba de que había costado la reforma de este sitio no tenían nada que ver ni con el sitio de Atibaia ni con Lula. Para que se entienda bien, la Odebrecht tenía una contabilidad paralela, sistema informatizado, ¿no? Sistema de contabilidad llamado MyWebDay y otro llamado Drowsys, que ahí tenía, digamos, un sistema de contabilidad propio para sobornos. Entonces, el juez Moro le pidió al perito, a Claudio Wagner, que hiciera un análisis acerca de si en el sistema de contabilidad informal del grupo de la Odebrecht, que estaba ya en manos de la Policía Federal, había documentos o partidas de dinero que pudieran estar relacionados con el objeto de la acción penal, o sea, la reforma de la quinta de Atibaia por el grupo Odebrecht en beneficio del acusado Lula. Y bueno, y el perito fue así, taxativo. Los registros comprueban que fueron enviados valores al Departamento de las Operaciones Estructuradas, pero que no tenían ningún vínculo ni con la obra en Atibaia, ni con Lula, y que ese famoso, porque aparece una especie de sobrenombre, amigo, ¿no? Y según Moro, amigo sería Lula. Perito determinó que no tiene absolutamente nada que ver, que amigo no hay ninguna relación con Lula, y que esa partida de dinero en realidad estaba administrada por personas próximas a Emilio Odebrecht, y que fueron partidas de dinero efectuados para empresas del grupo. Ramiro, de todas maneras, ¿esta es una resolución judicial o es solamente todavía lo que dice el perito? No, es lo que dice el perito sobre la principal prueba que tenía Moro de esta causa. Pero dentro de los principios generales del derecho que utiliza Moro, que puede seleccionar la prueba que a él le interese, seguramente esta la va a descartar porque no es capaz de producir en el juez convencimiento suficiente, supongo. Y ahí vos entraste en una cosa muy interesante. He leído un artículo muy bueno y estoy a punto de comprar el libro, lo que pasa es que es un poquito caro, y que se llama La teoría del libre convencimiento, que acá en Brasil, según Lenio Steck, que es uno de los principales juristas acá de Brasil, dice que ha aprendido como una plaga esa idea, y que la pudieron sacar del Código de Proceso Civil. Y no obstante eso, aún el Código de Proceso Civil, los jueces dicen que con el libre convencimiento está suficiente y que no hace falta las pruebas. Es verdad lo que está diciendo Osvaldo. De ahí viene que la famosa frase de los fiscales de la Lava Jato, cuando presentaron esa acusación a Lula con el PowerPoint, diciendo: no tenemos prueba, pero tenemos convencimiento. Para ellos parece que es suficiente con eso. Para ellos es suficiente con eso. Y realmente, como dijimos en el programa anterior, ¿no? Prefiero que el juez sea la boca de la ley, ¿no? A que sea esto. No es que lo otro sea bueno, pero esto es mucho peor. Esto es una cosa anterior a la codificación napoleónica. Hemos retrocedido en lugar de avanzar, ¿no? Sí, por eso digo que
realmente no sabemos todavía qué va a resolver. O sea, en este caso, si va mejor dicho, si va a tomar en cuenta esta prueba, no es que si va a resolver, ¿no? Pero no sabemos qué prueba va a utilizar en su convencimiento. Y ya que estábamos hablando de eso y refrescando un poco las noticias, vamos a hacer un refresh, un F5, un refrescando noticias. Y tiene que ver con esto, con esta forma que tienen de accionar los jueces actualmente, este lawfare o esta idea de que el proceso no es más lo que era y sí una especie de retórica bien estructurada, bien articulada, que supuestamente genera en el común de la gente una especie de verdad aceptable y que con eso es suficiente. Y tiene que ver con el juez Baltasar Garzón, que condena el uso de las instituciones jurídicas como arma de acoso, ¿no? ¿De acoso o de persecución política? Él dice acoso, pero yo estoy más por lo que decís vos, Daniela, ¿no? Él ha sido un poco medido, pero yo estoy más por lo que decís vos, porque es una persecución política, porque es interesante lo que estás diciendo. Eso se ve, por ejemplo, se le hace a Lula da Silva, se le hace a las personas del Partido de los Trabajadores, se le hace a algunas otras personas que de alguna manera han sido allegados o aliados del Partido de los Trabajadores, pero cuando vemos lo que pasa, por ejemplo, con el PSDB, pero nada que ver. O sea, contra Lula, Moro hasta deja de lado las vacaciones y se mete a hacer oficios cuando no le corresponde. Pero contra Beto Rilla, por ejemplo, que es el gobernador de Paraná, que tenía que juzgarlo, dice que no tiene tiempo. Y después, porque esta es una noticia que salió esta semana, por un caso también de sobornos con una empresa de concesionaria de las autopistas, dice que eso configura crimen electoral y lo manda al juzgado electoral. Bueno, el juzgado electoral se lo vuelven a mandar diciendo que no, que hay delitos. Y hay delitos de, lavado de dinero, cohecho y algunos otros más. Y bueno, ahora vamos a ver cómo resuelve, porque antes, se lo había quitado encima. Ahora vamos a ver qué hace, ¿no? Por eso está muy bien lo que te decís, Daniela. Es medio que de persecución política. Claro. Yo pienso que, digamos, como corren los tiempos, cuando nosotros acá en Argentina tengamos recambio de poderes, pienso que probablemente lo que está pasando con los aportantes, no sé si usar la palabra trucho, porque nos escuchan en muchos lugares y a lo mejor no se entiende, serían los aportantes falsos a la campaña de Cambiemos, probablemente después se siga, digamos, contra quienes dejaron el poder, porque cuando están en el poder es como que la espada de la justicia la maneja el que tiene el poder de turno, entonces cuando se va ese, le cambia de mano a la espada y entonces ahí la espada empieza, ¿cómo se dice? Como un espadachín contra el que se fue. Me da la impresión como que podría llegar a pasar eso. Yo no tengo duda de que si llega a perder Macri, le van a ir con los Panama Papers, con los aportantes ficticios, o sea, la justicia que no hace nada ahora contra el Ejecutivo, cuando el Ejecutivo cambia, fíjate cómo después se fueron contra Cristina. ¿Con razón o sin razón, No, aparte esa doble medida, ¿no? Porque, por ejemplo, a la vicepresidenta Michetti le encontraron sobres con dinero no declarado de la campaña electoral en la casa y la causa, el juez Lijo la cerró en tiempo récord. Y a la hija de Cristina Kirchner, creo que se llama Florencia, que tenía una caja de seguridad, que declaró que tenía 4,5 millones, o 5 millones de dólares, que eran de la herencia del padre, que estaba todo declarado, le firmaron la caja fuerte, ese dinero salió por todos los medios de comunicación, y hasta hoy no tiene la administración de esos bienes, porque están bloqueados judicialmente, siendo que no hay ningún delito hasta ahí. Es interesante, ¿no? En un caso de dinero no declarado de la campaña electoral, la causa la cierran en tiempo récord. Y en la otra, ya hace ¿cuánto? 2 años de esto, ¿no? Me parece que más. Puede ser un poquito más, inclusive. Me parece que todavía tiene los bienes bloqueados, ¿no? Y es verdad lo que decís vos, Daniela. Los jueces a veces no sé si son tan malos. Corren mucho a favor de los vientos, ¿no?
Sí, son como procíclicos y hubo varios comentaristas que inclusive opinan muchas veces alineados con las políticas del gobierno, que le avisaron al gobierno que no se crea que porque ellos están contentos con las resoluciones de la justicia actuales sobre el gobierno anterior, que cuando ellos en algún momento les toque dejar de estar en el poder, se van a encontrar que los jueces van a hacer lo mismo que están haciendo ahora, van a fallar contra los que dejaron el poder. Que había que buscar una manera de que esto no suceda, porque si no va a lograr que se pierda el sentido punitivo de la justicia, porque en realidad lo único que hace es castigar al que se va y no resolver nada en el momento que está pasando. El juez Garzón justamente dijo que no pueden utilizarse las instituciones, mucho menos la justicia, como armas para tomar parte al respecto de determinados grupos o personas, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hacer un tema musical, ¿qué les parece? Dale. Sí. Vamos a escuchar a Fémina y un tema llamado Mi Eje. Congelando estas ideas que mantienenme partida, pobre y afligida. No comparto nada, asustada me comporto, sola asistiendo a mi propio parto, viendo la parte primera de mi vida efímera. Comienza ahora comienza mi era. Aún dudo, aún lo veo crudo. Esta mujer logrará lo que uno pudo. Sobre mi izquierda pared, una silueta que a mi sombra no respeta. Alguna meta tiene, alguna historia sostiene. Mi nombre, ¿qué letras tiene? ¿Acaso es el quien en pie me mantiene? Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. Oh, mi eje aún se pierde. Alguien certifique mis respuestas. ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre un mantel gigantesco, siendo presa del grotesco. Abro mi boca y reconozco. Dice a dónde pertenezco. Falsas bebidas y frutos viejos. ¿Acaso es este mi alojamiento? Un concurso de silbatos, salivando el idioma del reconocimiento. ¿Acaso acá es donde nació mi cuerpo? Culpo al deseo, culpo a lo que es por lo que no es. Culpo al encierro, culpo a quien no es lo que debe ser. Y viceversa, a quien por no callar conversa. Culpo-me a mí misma, por lo mismo, por conversar, no convencer, por la duda. Ciego verso que continúa. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. Oh, mi eje aún se pierde. No tengo quien me encuentre. Oh, mi eje aún se pierde. No tengo quien me encuentre. Oh.
de Dios. Adiós creencias. Adiós conciencia. Vuelco sin descendencia sobre la piel de la decadencia, familiarizándome con el barro. Riego letras en el patio, barro de nombres en el barrio, yerba del destierro, tierra del desarraigo, tierra del desarraigo, tierra del desarraigo, tierra del desarraigo, tierra del desarraigo. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, y vamos a empezar a hablar del tema que nos habíamos propuesto hoy, que era el tema de los aportantes truchos, o como decía Daniela muy bien, de los aportantes falsos, a la campaña electoral, ¿no? Del partido Cambiemos, de la coligación esta, formada por el PRO, por la Unión Cívica Radical y algunos otros partidos menores, y que se está revelando un verdadero escándalo porque hay más cosas en el medio. Por ejemplo, a Rajoy le costó el puesto que le descubrieron que se hacían donaciones grandes por grandes grupos y que después se la fraccionaba en donaciones anónimas menores para poder birlar la ley electoral. Entonces, hasta ahí parecería, y eso le costó el cargo, ¿no? Hasta ahí estaría más o menos empatado, supuestamente, si fuera solamente una cuestión de aportantes falsos. Pero acá la cosa fue mucho más grande, porque además hacían a las personas afiliarse, ¿no es verdad? Figuraban como afiliados en realidad, sería, ¿no? Y personas que nunca se afiliaron, exactamente. Claro, o sea, figuraban, cuando cruzaron las listas de afiliados con los de aportantes, se dieron cuenta que había una identidad importante entre los afiliados y los que figuraban como aportantes, por lo cual supone que tenían todos los datos, ¿no? Inclusive, que es interesante, están recomendando a las personas que no vayan a desafiliarse, porque si se van a desafiliar, tácitamente están reconociendo que alguna vez se afiliaron. O sea, eso es totalmente falso y tienen que entrar en la justicia contra eso, ¿no? Contra esa afiliación falsa, ¿no? Ir a tratar de desafiliarse. Pero que la única manera de probar sería que la firma no es mía, que la firma es apócrifa. Exactamente. Trabajo como de descerebrado, porque ¿cuánta gente va a ir a cuántos peritos calígrafos se van a necesitar para saber esto?
Bueno, por en cuanto las personas que se presentaron a la justicia no han conseguido ver la ficha de afiliación, porque los jueces le dicen que ahora están en el PRO, que están en la justicia electoral o que están en algún lado. En realidad, como son personas de condiciones sociales un poco más precarias, lo que están haciendo es que las están queriendo cansar. Primero, nunca pensaron que sí que iban a descubrirlo. Muchas veces tomaron como base para hacer esos aportes truchos la base de datos de personas que tienen planes sociales, gente que gana a lo mejor 4.800, 5.000 pesos, termina aportando 2.000, 1.900 pesos al PRO. Y esa gente tiene miedo de perder los planes sociales porque es, digamos, una de las pocas fuentes que tienen de mantenerse, ¿no? Entonces es una situación bastante delicada. Y para blanquearlos un poco los hicieron aparecer como afiliados, ¿no? Y hoy se ha descubierto que gran parte de los afiliados en Chubut de Cambiemos también han sido falsas. Entonces se está haciendo las investigaciones y gran parte de las afiliaciones en Chubut también habían sido falsas. Es un poco más complicada de lo que parece, inclusive muy superior a lo que ha pasado en España, que le ha costado el puesto de primer ministro a Rajoy, ¿no? Lavado de dinero, no se sabe ese dinero de dónde viene, y ahora vienen algunas explicaciones que no son tales. Por ejemplo, personas diciendo, no, sí, yo me acuerdo que yo aporté. Bueno, ¿cuánto aportaste? No, la verdad que no me acuerdo mucho, pero ¿cuánto aportaste? Otras personas que en un primer momento dijeron, no, yo no aporté nada, y ahora dicen, no, sí, la verdad que yo saqué un crédito porque aporté, no, era una cena, que sí, no me acuerdo si era un crédito, era una cena. Gente, eso pasó apenas hace 2 años. Si uno aporta 50.000 pesos, ¿cómo que no se acuerda? Primero que yo quiero un recibo, porque los aportes de más de 1.000 pesos no pueden ser hechos así en dinero. Hay que ir, creo, si no me equivoco, hay que ir ante un escribano, hacerlo ante un escribano, con recibo. Sí, me acuerdo que cuando reporté uno de los primeros que salió, que fue el secretario general del sindicato de los peones rurales, empleados del campo, diríamos, que fue lo primero que dijo fue que no, que yo no aporté, porque a mí no me sacan un mango, una cosa así, y después, no, ahora me acuerdo que fui a una cena en Pergamino y ahí pagué tanto, y eso lo pusieron a cuenta, pero cuando ya había explotado la noticia, ¿no? Que un poco lo que vos decías, Ramiro, que cómo fueron mutando o buscando alguna responsabilidad. El tema importante sería saber de dónde salió los millones que están en juego con estos aportantes, iba a decir truchos, pero en realidad eran aportantes falsos. Falsos. Difícil quiere decir falso. Tenemos tan incorporado la palabra. Trucho es tan lindo, ¿por qué decirle falsos? No le está bien, un sinónimo que tenga el mismo peso, de alguna manera, sería. Pero trucho es más que falso, porque, sí, tiene un peso específico. O sea, porque de dónde salió todos esos millones que fueron en la campaña, porque no estamos hablando de poca plata, No, se está calculando que son hasta ahora unos 40 millones de pesos, que no es poca plata. Un dato que es interesante, a la pregunta que le hicieron al presidente la semana pasada, en esa supuesta colectiva de prensa que hizo, que en la cual no dijo absolutamente nada. Bueno, es lo normal, dentro de la lógica. Bueno, y ahí le hicieron una pregunta bien clara, o sea, el segundo partido en la provincia de Buenos Aires, que era Unidad Ciudadana, el 90% de los aportes eran todos bancarizados y solo el 10% en efectivo. Y el partido Cambiemos fue exactamente al contrario, el 90% en efectivo y solamente 10% bancarizado. ¿Cómo explicaba eso? Y bueno, el presidente, yo no lo puedo creer, insinuó que el problema era que no había voto electrónico. No se animó a terminar la frase, pero dijo, bueno, lo que pasa es que el sistema es muy malo, inclusive sería bueno que mejoremos el sistema, hasta el sistema de votación, para que tengamos los resultados más rápidos, o sea, el voto electrónico. O sea, ellos siguen insistiendo, los están acusando de fraude y siguen insistiendo en el fraude. Yo digo, realmente tienen una capacidad de superarse en la mentira impresionante.
O sea, para que nos quede claro, para las personas que nos escuchan, el voto electrónico no se realizó aquí en Argentina porque una serie de peritos demostraron en el Congreso que era altamente vulnerable y que esos datos podían ser manejados por cualquier persona. Por eso la empresa coreana, que parece que ya estaba contratada para el efecto, tuvo que guardarse las 120.000 urnas que tenían, que después parece que se las pudieron vender al Congo. Lo cual no se sabe si termina porque el Congo ha pedido los mismos peritos argentinos para demostrar que eran totalmente vulnerables. Claro, que no servían. Que no servían. Claro, los coreanos están en 20 idiomas, ¿no? Quejándose, digo, porque no nos dejan trabajar, dice. Inclusive el software de demostración de las máquinas estaban en español y tenían candidatos argentinos. Sí, claro, dice que la demostración tenía foto de candidato argentino, dice que realmente era... Pero bueno. O sea, lo están acusando de una cosa que es muy grave y bueno, y se limitó a eso, o sea... Y bueno, y la jugada de la principal responsable de todo esto, que es María Eugenia Vidal, porque es no porque sea la gobernadora de la provincia, sí porque es la jefa del partido, o sea que tiene responsabilidad solidaria junto con el tesorero, son las dos personas que responden por todo este tipo de cosas. Bueno, se ha mandado una jugada de nombrar contadora de la provincia a la que había sido la tesorera de la campaña, la chica esta, Insa, o Insa, la verdad. Pero después la sacó, 3 días después la saca. Es para demostrar que ella está investigando. Claro. Como diciendo, cortamos en la carne, miren lo que hicimos. O sea, la pobre amiga era el brazo derecho de María Eugenia Vidal. La saca justamente para eso, para crear un fato político y un poco desresponsabilizarse, ¿no? Sí, de hecho la puso como secretaria legal y técnica también, Exactamente. Era la secretaria legal y técnica. Por eso la puso como secretaria legal y técnica, que es justamente la que tiene que cuidar que estas cosas no pasen, ¿no? Y después la asciende a contadora general de la provincia. Y 3 días después, como dice Daniela, le pide la renuncia y es lo que declara abiertamente a todo el mundo. Sí, estamos investigando y le pedí la renuncia porque a ver qué pasa. ¿Qué ha pasado? Bueno, medio como que ha sacrificado a la dama, por decir de alguna manera, en la argot ajedrecista, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa musical y después seguimos? Dale. Vamos. Vamos a escuchar entonces a otra mujer, a Lana del Rey, y un tema en inglés que se llama Cuando el mundo estaba en guerra, nosotros continuábamos bailando. Vamos. Forget your pearls and all of your horses as you make your way across
If you find you're in a foreign land, boys, don't make too much noise, and don't try to be funny. Other people might not understand. Shake it up, throw your hands up and get loose, cut a rug, lean into the fucking youth, choreo. We just want the fucking truth, told by the fingers at the end of America. Is it the end of America? Is it the end of America? Is it the end of America? No, it's only the beginning. If we hold on too hard, we'll have a happy ending. When the world was at war before, we just kept dancing. When the world was at war before, we just kept dancing. Do it again. Oh my God, did it from you? Oh my God, did it from you? Did it from you? When the world's at war, is it the end of America? 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 When the world was at war before, we just kept dancing. When the world was at war before, we just kept dancing. And we'll do it again. Bueno, ¿y cómo fue posible realizar todo esto? ¿Cuál fue, digamos, lo que hubo que articular para poder montar toda esta farsa, no, gente? Vos, Osvaldo, estabas diciendo antes de que empezáramos el programa. Sí, que me parece que un aspecto importante es que en realidad se utilizaron las bases de datos que están vedadas de usar, porque son bases de datos donde cada uno, al ceder sus datos, cada ciudadano que cede sus datos de ingresos, de egresos, de fuentes de ingreso, tiene cierta seguridad de que el Estado no va a usar esos datos para sus propios fines, ¿no? Y en este caso, de acuerdo a los estudios que se están realizando, donde cada aportante no hace un aporte mayor que los ingresos del último año o de un periodo determinado, hacen pensar que en realidad se utilizaron las bases de datos del ANSES, del AFIP y todo para poder determinar cuál era el monto de aporte, por lo cual se estaría, yo creo, que sumando un delito más, que es la utilización de los datos que todos cedemos y que tienen vedada una utilización política. Sí, es verdad. Eso es un dato muy importante, ¿no, Osvaldo? Inclusive ahí, lunes 22, aparecieron algunos profesores también en las listas, por lo cual Roberto Bradel está bastante indignado, porque maestros que no aportaron nada aparecen aportando 8.000 pesos. ¿Y cómo puede ser esto? ¿De dónde sacaron esos datos? ¿Cómo salieron esos datos? En realidad yo había dicho antes que eran 40 millones de pesos, pero me parece que me quedé un poco corto. Se puede llegar a los 85 millones de pesos, lo cual también es bastante, ¿no? Y haría pensar de dónde salieron 80 y pico millones de pesos, ¿no? Ya que no salieron evidentemente de los aportantes que se tendrían una remuneración social o que tenían un plan social y que... No, pero fuera de eso, me parece como que lo que es evidente y que por ser tan evidente nadie lo está diciendo, es que ese es dinero que no se encuentra registrado.
ese dinero ingresa como aporte de campaña, se le da una imagen de legalidad a través de los aportantes falsos, pero ese dinero, al no saberse de dónde proviene, puede provenir de cualquier actividad que no sea lícita, porque si fuera lícita, estaría bancarizado por los montos que tienen. O sea, vos decís que lavaron dinero. Yo digo que es tan grande la montaña que nadie la ve. ¿De dónde ese dinero que no proviene de una cuenta declarada, ni de un plazo fijo, ni de un fondo común de inversión, ni de una renta vitalicia, ese dinero proviene de actividades que no son declaradas y que a su vez tampoco pagan impuestos por no estar declaradas? Porque ¿cómo hace alguien para sacar del patrimonio, suponete que sean 40 millones? Cualquier persona física o persona jurídica no lo hace tan fácilmente. O sea, hay en derecho penal se llamaba, ¿se acuerdan? La teoría del dominio del hecho. Ellos tienen acceso a las bases de datos del Estado a través del Ministerio de Salud o del Ministerio de Desarrollo Social o del Ministerio de Economía y organizan toda la situación de transparentar una situación como legítima cuando lo que están ocultando son dineros que no tienen origen lícito. Eso es lo que por ahí no sé, me parece. No lo dice claramente el periodismo. El periodismo hace mucho hincapié en decir yo soy docente, nunca puedo aportar 50.000 pesos, por ejemplo. Pero en la realidad, atrás de esa persona física que nunca pudo haber hecho ese aporte, atrás de eso hay toda una ingeniería jurídica puesta al servicio de la campaña con fondos que no provienen de actividades lícitas. Esa es la cuestión. Es lo que le pasó a Rajoy en España. Y el argumento es exactamente el que vos estás diciendo, Daniela. No podía desconocer ese hecho. Entonces, es lo mismo que le puede pasar a Macri ahora, ¿no? Está bien, de todas maneras yo diría, no sé si siempre el origen de los fondos son lícitos o ilícitos. El tema es que nadie puede aportar más de un monto determinado. Entonces yo puedo encubrir que aporto un monto mayor, aunque el origen sea lícito del monto, no importa, pero yo lo aporto con la sola finalidad que después, una vez en el gobierno, tome decisiones en mi favor. Pero eso, por supuesto que, bueno, es la otra. Porque es una de las teorías que están. Es rarísimo que, por ejemplo, los fondos buitres hayan sido tan beneficiados con las definiciones de este gobierno. Ellos pueden haber aportado tranquilamente 10 o 20 millones de pesos. Sí, o las retenciones. Del campo. O las retenciones del campo y las empresas petroleras, que son las que más se beneficiaron. Todo aquel que se benefició, uno estaría en su derecho de pensar que fue uno de los mayores aportantes, y como no puede por nuestra ley electoral aportar más de tanto, no te importa, vos tráeme la plata, yo en algún momento la blanqueo. Y como la blanqueo, agarro la base de datos del ANSES, agarro la base de datos de la FIB, agarro la base de datos de justicia sociales, etcétera, y lo empiezo a dividir en un montón de cosas. Por eso digo que, o sea, si bien sería gravísimo que aparte que esos fondos sean ilícitos, pueden ser que los fondos originariamente sean lícitos, pero para ingresarlo en el sistema como aporte, lo necesito dividir en varias personas. O sea, de todas las maneras siempre suena bastante mal a los oídos. Uno de los primeros que denunció esto es Osvaldo Marasco, que era del PRO y que figura como aportando 50.000 pesos. Y él insinúa exactamente lo que están diciendo ustedes. Él le da nombres a los bueyes, como se dice acá en Brasil. Él habla de que, bueno, pregúntenle a Roemer, el laboratorio de Roemers, que apoyó a Macri, dice. Y si no, y él le dice así, en palabras textuales, y si no, que lo desmienta el directivo Eduardo Maquiavelo. El yerno Gastón Di Castelnuovo estaba en la lista mía de concejales. Con ese apellido es indudable, con el apellido Maquiavelo es indudable. Bueno. Es verdad, Maquiavelo. Y bueno, y los laboratorios fueron uno de los principales beneficiarios de este sistema. Los medicamentos son una de las cosas que más aumentaron. En el momento que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quiso tener laboratorios públicos, cuando era jefe de gobierno el actual presidente, vetó la ley. O sea, son uno de los sectores que más se beneficiaron con el sistema, por lo cual no sería antojadizo pensar que han sido uno de los principales aportantes. Interesante, porque como ustedes dijeron,
a estos montos hay que fraccionarlos y dividirlos por pequeños aportantes, y para eso tenían las listas del Estado de los monotributistas sociales y de los que tenían planes sociales. Pero también faltaba un pequeño dato, que era por qué iban a aportar. Por eso que viene la segunda etapa, que es además afiliarlos al partido para que la cosa no sea tan sospechosa, ¿no? Entonces así aparece que el listado de aportantes que cruzaron con los afiliados del PRO bonaerense están casi en un 94% de coincidencias. Ahora lo que hay que ver si toda esa gente que tiene planes sociales realmente se habían afiliado al PRO. Y ahí que están apareciendo las discordancias, gente que va, que denuncia, que yo no me afilié nunca. O sea, una estrategia, como bien dijiste, Daniela, de ingeniería medio burda, pero que requiere de varios engranajes del Estado. No se puede hacer así, hay que poner varias cosas. ¿Sabés lo que les falló, me parece a mí? Que no contaron con que el aportante anónimo, que es el que aportó y no figura, ese sí tiene mucho que perder si sale. En cambio, este aportante de 50.000 pesos, que es una persona física, es una persona que tiene todo por ganar saliendo a hacer la denuncia. Ellos, como buenos manipuladores, subestimaron la capacidad de la gente y subestimaron a los pobres. Los pobres van a salir, porque sí, podrá tener miedo a perder un plan social, pero está cubierto. Yo creo que no contaron con el gran poder de medios, no de los medios que ellos manejan, sino de los medios, de los más medias, de Twitter, del Instagram, porque el que hace también la investigación es un joven periodista que se llama, creo que, Amorín, ¿no es cierto? Sí. Juan Amorín. Juan Amorín, o sea... Una nota de color, un tal Juan Amorín, dijo el gran periodista insigne de los medios hegemónicos, La Nata. Claro, porque le tocó el narcisismo. Es que se jugaron a que la noticia se moría y extrañamente salió, o sea, porque realmente también es para pensar qué pasó, por qué salió la noticia, ¿eh? Porque salió en los medios internacionales, pero porque salió en los medios internacionales, entonces ya era demasiado que no saliera en los medios hegemónicos argentinos, y empezó a salir tibiamente casi un mes después. Y aún y no salió la noticia como los aportantes falsos, sino como el problema que estaba intentando resolver la gobernadora, que fue después que le pidió la renuncia, que le pidió la dimisión a esta chica Insa, la verdad que. Bien. Bueno, lindo panorama no hemos visto hoy, ¿no? Sí. Vamos a dejar por aquí entonces y nos encontramos la próxima semana. Bueno. Recordamos que este programa se emite por las radios RCA, Resistiendo con Aguante, oficial, y Las Voces del Muro. Y que nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Y nos pueden escuchar por iVoox y por Radio CUT como Café Mercosur. Y en nuestra página www.cafemercosur.com. Hasta la próxima, gente. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.